En medio de la polémica por el caso Convenios, la Contraloría General de la República decidió suspender las nuevas transacciones a fundaciones mientras no se aclare la situación. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña para esto el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro. Muchísimas gracias, senador, por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias, Carla. Gusto saludarle. A ver, partamos por esta decisión de la Contraloría. Ayer algunos se alertaban, decían, pucha, aquí en el fondo se termina generalizando, hay fundaciones que pueden estar actuando bien. El Contralor explica que esto es mientras se aclaren los hechos para resguardar, por supuesto, que se gasten bien las platas del Estado. ¿Qué le parece a usted esta medida que toma Jorge Bermúdez? Me parece correcta porque él coloca la pelota al piso, digámoslo en buen chileno, y ante una primera denuncia, que hoy día se sabe que ese caso, el de Democracia Viva, tiene ramales en otros lugares del país que están en plena investigación, como el Maule, por ejemplo, pero también reveló que el modo en el cual las fundaciones privadas colaboraban en el ámbito de la vivienda era un modo en que había límites difusos. O sea, que hubiera gente que pertenecía a una fundación que a la vez tenía o daba servicios, pagados o no, en un ministerio, siendo ellos receptores de dinero de ese ministerio, y a la vez ese ministerio les autorizaba los pagos. Y si a eso le agrega usted un vínculo de partido político o un vínculo de amistad, imagínense, es justamente lo escandaloso que estamos observando. Sí creo que no hay que precipitarse en disparar al voleo a que toda fundación huele raro o que toda fundación haga lo que haga, está bajo sospecha. Pero desgraciadamente, como está el momento hoy día de escrutinio, de estándares que sean mucho más elevados, obviamente se requiere una revisión y para eso hay que paralizar las tomas de razones y quizás muchas otras cosas en cuanto a los convenios de pago que hoy día existen con esa fundación. Ya, ahora ya vamos a hablar de cómo podría prevenirse esto y en el fondo cómo seguir esa línea de probidad, pero en esta idea de no meter a todos al mismo saco, ayer el presidente Boric blindó de alguna manera o defendió al Seremi de Vivienda del Maule, que está también cuestionado con algunos antecedentes, y también a la delegada presidencial Daniela Dresner. Algunos dicen que hay un giro ahí, porque el presidente dijo en el fondo que no ponía las manos al fuego por nadie, pero ayer hizo una defensa de esas dos personas que están siendo cuestionadas desde algunos sectores políticos, sobre todo desde la oposición, pero no solo desde la oposición. ¿Qué le pareció a usted este cambio, ¿no?, en la postura que ha tenido el mandatario? Precipitado. Creo que él debió seguir su propia doctrina y hace 5 días cuando dijo que no ponía las manos al fuego por nadie, y me parece correcto, eso debió sostenerlo. No puede debilitarse eso al 5.º día. Me refiero a que por más conocimiento que tenga hasta ahora de la impunidad que tuvieran estos personeros que están afectados, la investigación está empezando. ¿Cómo se va a poder decir anticipadamente que son inocentes si esto está partiendo? Es lo mismo que yo, al revés, condenara a cualquiera de principio sin esperar que se le enjuicie. No sé, yo no comparto esta modalidad de que el presidente de la República haga un cambio que no es un caso puntual, sino que un cambio profundo de estándar. Porque si él tomó distancia, ¿qué es lo que corresponde? Si él va a ser duro con quien se encuentre en situaciones de corrupción o delito, yo creo que si las instituciones se les quiere dejar funcionar, nadie puede anticipar un juicio. Porque ¿qué pasaría el día de mañana si resulta que alguna de estas personas que están defendidas por él se le encuentra algo? Se va a decir que el presidente de la República tiene algo que ocultar, por qué los defendió anticipadamente, había un vínculo, qué es lo que pasó. Entonces, yo creo que esto no ayuda. En eso le pido, ojalá que el presidente, a través de la vocería de gobierno, a través del ministro de la cartera, o sea, hay muchas formas de expresar de alguna manera solidaridad con alguien, pero seamos consistentes en que si queremos que haya un juicio como corresponde a todos los casos, esperemos eso y no salgamos antes, porque eso, menos el presidente de la República. Eso, yo no lo he visto nunca, ¿eh? Ahora, me refiero después de tan poco tiempo de iniciar una investigación. Ya, de que se cambie en el fondo la mirada. Ahora, el presidente, y esto no lo ha dicho él, pero trato de interpretar, podría decir que justamente lo que está haciendo prevalecer es una presunción de inocencia y hasta que no se demuestre lo contrario, no se demuestre desde el punto de vista penal, no va a tomar medidas como, por ejemplo, las renuncias, que podría ser bien cuestionable porque en otros casos hemos visto que se piden renuncias rápidamente, mucho antes de la arista penal, porque se apela a la arista ética, a la arista, no sé, del
presunto conflicto de interés, pero me imagino que también puede ser que él diga, porque ayer hablaba de ponerle un coto, decía él, que a lo mejor el estándar que esté poniendo Claro, sea el que se compruebe los delitos en el caso de cada una de las personas que se están mencionando implicadas en el caso inicial, ¿no? claro. Lo que pasa, Carla, es que Democracia Viva es un caso en sí mismo, porque es como la red que se creó inmediatamente después de la elección. Muchos de sus personeros están compartiendo lugar en el Estado. Y ahí hay un foco. Pero están apareciendo otras fundaciones, como Urbanismo Social, por ejemplo, que es la del Maule, que caramba, que tiene historia también y que tiene que explicar muchas cosas. Y quizás haya otras. Y además habrá casos, como ya están apareciendo, en que no se cumplen los propósitos. Es decir, un giro que partía en actividades de animalismo, por ejemplo, terminan siendo constructores de viviendas para campamentos. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Quiénes dirigen esas instituciones? ¿Qué vínculos tenían? O sea, en el mundo de la vivienda, yo creo que estamos frente a un problema muy serio, que es que durante años se permitió que los privados entraran hasta la cocina del Estado, prácticamente, que recibieran transferencias enormes, pero no se ha acreditado si cumplían o no, si realmente resolvían problemas que el Estado no podía por sí mismo resolver. Entonces, en ese plano, yo creo que aquí hay que ser súper precisos, porque todas las fundaciones en el mundo privado, si bien perfecto que existan, pero no pueden ser una suerte de tercerización para transferir recursos que van a otros propósitos, o finalmente esas fundaciones son una mascarada, una chapa, ¿verdad?, para gente que está recolectando dinero para campaña o para cualquier otro propósito político. Eso es inaceptable. Ya, Me senador, parece pero bien que el ministro Montt esté investigando esto. ya, pero volviendo al caso del presidente y este giro, este cambio tal vez en la doctrina, si uno quisiera, ¿qué debería hacer el presidente para usted? Personas que hoy día están sindicadas, como la delegada del Biobío Daniela Dresner, como el Seremi de Vivienda del Maule, donde ha habido hartas denuncias, no solo de la oposición, también del oficialismo. El senador Espinosa ha aportado hartos antecedentes en esta materia. ¿Qué debería hacer el presidente? ¿Debería pedirles la renuncia? Porque entiendo que lo que se teme también en La Moneda es que aquí se abra un flanco de que cada persona que salga mencionada se pida la renuncia. Se ha pedido la renuncia de Giorgio Jackson también, se ha pedido la renuncia del ministro Montes. Sí. ¿Qué debería hacer el presidente a su juicio? No, mire, a mí me parece bien que el presidente trate de acotar y focalizar que esto no es un festival de renuncias, que todos los días la derecha sale acusando a alguien. Eso es inaceptable también. Pero creo que el presidente, más que salir a defender a alguien hoy día, debe tomar distancia. Es la primera autoridad de la nación. El presidente es el garante de que las instituciones judiciales y la Contraloría funcionen. Entonces, por eso yo discrepo de este anuncio, que va contra lo que él mismo dijo. Entonces, sobre caliente, nada puede salir bien. Aquí hay que decantar muchísimas cosas de los vínculos que tenían las personas afectadas. El presidente no puede ni hacerle caso a la derecha, que saque a todos los que en algún momento los nombran, y tiene que sacarlo porque sí, porque se le antoja a la oposición, ni tampoco asumir una defensa cerrada de personas que recién están iniciando su investigación. O sea, yo creo que hay que buscar un punto de equilibrio en esto, porque no es ni un festival a la bandada de lo que quiera el menú de la derecha, pero tampoco es la defensa cerrada de personas que se pueden conocer por generación, por identidad política, pero que recién se están iniciando los antecedentes de búsqueda de qué pasó con ellos, porque aparecen en situaciones que tienen que ser aclaradas. Sí. A lo menos eso. Pero yo prefiero que el presidente mantenga distancia. Antecedentes en que hay consenso que van a ir aumentando y se van a ir conociendo más cosas. De hecho, el propio ministro Montes decía que esto estaba partiendo, que no estaba terminando. Muchos temen ahí que se abre una especie de caja de Pandora. Claro, por ejemplo, sí. Yo me pregunto por qué salió una directora de la Cancillería. Es una pregunta que muchos nos hacemos. Es una persona que sabemos que era el Consejo de Democracia Viva. Sí. Tiene un rol en otro ministerio. Entonces yo creo que es conveniente que esos despidos, por ejemplo, esas desvinculaciones, a uno le gustaría saber, bueno, pero ¿por qué? A ver, ¿era solo por pertenecer a una cierta fundación que está en el ojo del huracán? ¿O qué? ¿O tuvo un rol? ¿Cuál es el criterio para sacar gente del gobierno? Porque yo entiendo, no es el criterio de lo que pide la oposición, pero ¿cuál es el criterio entonces de los casos que vamos sacando? El rol de Tatiana Rojas, claro, ¿fue porque no le dijo solamente al presidente durante un mes? ¿O hay más cosas que ella pudo haber sabido y se protegieron? Bueno, esas son cosas que es bueno que cuando se trata de ministros o autoridades de gobierno que son desvinculadas, que se clarifique la razón. No basta decir pérdida de confianza. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un escándalo. Y por lo tanto todo es sospechoso si no se aclara. Y eso también yo le pido al gobierno que sea más claro, más explícito en torno a esto y que se escuchen también las voces de quienes todos los sectores queremos ayudar
no a hacer una casa de brujas, pero sí a que nunca más haya límites tan borrosos hoy día entre lo público y lo privado en el área de vivienda que trae esto hace muchos años operando de esta forma. Senador, ¿a qué se arriesga el gobierno y en este caso el presidente si no toma esa distancia y si no hace lo que usted dice en el fondo? A alguien leí, algún analista político, y no recuerdo, que decía lo que el presidente debería hacer es blindar la institución presidencial, que en Chile además es muy poderosa, ¿no? Es muy importante. ¿A usted le parece que esa debiese ser la línea? ¿Y cuál es el costo que tiene para el presidente si es que no toma esa línea, que fue la primera, pero ahora cambió? Al cambiar la línea, lo que está haciendo la primera autoridad es tomar este conflicto y llevárselo a su oficina a La Moneda. O sea, lo traslada desde el foco donde está, que son ministerios, seremías, qué sé yo, y lo lleva al interior del Palacio Presidencial, que es exactamente lo contrario que debiera hacerse, que es justamente esperar a que se clarifiquen todas las situaciones donde hay eventual delito y donde se tienen que tomar decisiones políticas, como sacar gente de ministerio, pero no tomar el conflicto como un fierro caliente y llevarlo a La Moneda y dejarlo instalado en La Moneda, porque el día de mañana, si ocurriese algo con estas personas que él defendió u otras, esto queda ya en el máximo nivel, no hay nada más que hacer, porque van a decir que es culpable el presidente de la República, van a decir cualquier cosa. Senador, porque él toma este conflicto de esa manera tan personalísima, ¿verdad?, no esperando a que la justicia haga su pega. sí, y fijar la línea de la justicia, de la investigación penal, como lo que va a determinar la postura individual que tenga el presidente, su gabinete, los parlamentarios. ¿Es conveniente? Se lo pregunto porque tuvimos casos súper bullados. Yo me acuerdo que en el caso Penta, que fue uno de los primeros, muchos planteaban no hasta que la justicia no determine, y muchos otros decían es que aquí hay una línea ética, tiene que ver también con cómo tú detentas los cargos y cómo en el fondo actúas aprovechándote de los conflictos de interés, etcétera. ¿Cuál es la línea que se debiese fijar aquí? Porque en ese caso terminamos con clases de ética. Entonces, a lo mejor no sé si la línea de la justicia es la más severa. A veces la línea de la ética puede ser más severa aún. Hagamos una distinción. La gente que tiene cargos de gobierno, desde el más bajo hasta un ministerio, tiene el estándar ético de la doctrina del gobierno. Es decir, esas personas, si en algún minuto pavimentaron el camino, facilitaron un convenio, hicieron vista gorda, focalizaron en una amistad a quien le dieron transferencias directas, esas personas deben irse de inmediato, porque hay un límite de la doctrina de este gobierno que no se puede pasar a llevar por ningún momento, porque si no el gobierno queda manchado entero. Ahí no hay que esperar la justicia. Cuando hay que sacar a alguien de cualquier lugar, tiene que haber ese estándar mínimo. Si alguien protegió a otro, hay que sacarlo. Si alguien no dijo, hay que sacarlo. Si alguien ocultó, protegió a una tercera persona, hay que sacarlo. Eso me parece que es inevitable. Otra cosa es que ya demostrado un delito, por ejemplo, un enriquecimiento ilícito. Supongamos que alguna de estas fundaciones se llevó plata para el bolsillo de cada uno de ellos, o se la repartieron, o qué sé yo. Eso posteriormente tiene que ser condenado hasta el final. Aquí, cuando acuérdense en el caso de impuestos internos, cuando no actuó en su época respecto a muchos casos, impidió, trabó la pelota. Cuando impuestos internos después de Penta, en muchos otros casos que venían, tampoco pasó nada. Eso ya es inaceptable a esta altura de la vida. Sí. Entonces, el ministro Montes conoce esto, sabe los límites de las cosas, porque conoce muy bien al Estado, pero yo creo que aquí se requiere mucho espacio de decisiones rápidas. O sea, el goteo en esto no puede ser que porque cada día aparezca algo en la prensa el gobierno debe reaccionar. Yo entiendo la buena intención del presidente Boric, pero creo que en este caso, respecto a los agentes de gobierno, de confianzas políticas, esa limpieza hay que hacerla muy rápido, no esperar al tribunal en meses después si formalizan a alguien, porque aquí la doctrina del gobierno es la que está tambaleando, que es la probidad, la nueva forma de hacer política y alejado de los conflictos de interés. Bien, pues senador Juan Luis Castro, nos vamos a quedar atentos. Seguramente hoy vamos a volver a tener información relativa a este caso, porque están saliendo todos los días antecedentes nuevos. Que le vaya muy bien, que tenga un buen fin de semana. Muchísimas gracias, Carla. Gusto saludarle.